Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. Y bueno, vamos a terminar con el curso y con el tema 4, que sería 4.2, el cual se titula como Interpretación y aplicación de los diagramas de Bott. Y bueno, vamos a ver la aplicación inmediata sobre estos diagramas de Bott. Sin embargo, vamos a estar tomando en cuenta solamente los sistemas eléctricos que tienen mucha relación en cuanto a la materia que ustedes ya cursaron anteriormente, que fue análisis de circuitos, en el último tema que sería filtros de primer y segundo orden. Pero aquí vamos a involucrar solamente los de primer orden y la aplicación tanto inmediata como también la interpretación que se tiene para estos sistemas de primer orden, ¿ok? Y cómo se refleja en los diagramas de Bott, que es lo más importante para este subtema. Y bueno, vamos a empezar con los sistemas eléctricos únicamente, en el cual son los diagramas de Bott. Vamos a ver que existen filtro pasabajas, que es en este caso un resistor y un capacitor en serie. ¿Ok? Un filtro, recordemos que solamente va a dejar pasar cierto rango, por así decirlo, de frecuencias. Pueden ser frecuencias bajas o pueden ser frecuencias altas. En este caso, para este filtro, el filtro pasabajas va a ser para aquellos rangos muy bajos en frecuencia, es decir, desde 0 hasta podría ser 10.000, por ejemplo, ¿no? 10.000 kilohertz, un ejemplo de tantos, dependiendo del criterio, ¿ok? Pero cuando se observa esto es sobre todo el diseño que se vaya a realizar para el filtro. Y bueno, aquí podemos ver lo que sería el diagrama eléctrico, de lo cual sería nuestro resistor y nuestro capacitor que están en serie. Esto obviamente son los bornes para poder medir el voltaje, ¿ok? Por lo tanto, aquí sería el voltaje del capacitor, que sería en esta parte, solamente que se extiende, es como si sacaran un hilito, por así decirlo, vulgarmente, y que obviamente van a estar midiendo lo que sería el voltaje del capacitor. Luego lo que tenemos sería la entrada, ¿ok? La entrada es decir, lo que le vamos a proporcionar de voltaje, y lo vamos a denotar como el voltaje sub cero, ¿ok? Y también esto lo recordamos, bueno, estas ecuaciones, pues tienen que ver con corriente alterna, lo que sería la reactancia capacitiva, ¿ok? Que es la resistencia del capacitor a una corriente senoidal, ¿ok? Que será igual a 1 entre la frecuencia angular, ¿ok? O velocidad angular por la capacitancia. O bien también se puede ver la reactancia capacitiva como 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Ok? Y esa relación es muy importante. ¿Por qué? Porque si incrementamos la capacitancia, la reactancia capacitiva va disminuyendo. Es decir, en esta ocasión va a tender a lo que sería igual a 0. ¿Ok? Igual, entonces, bajo esa premisa, podemos mencionar que si aumentamos la frecuencia, nuestra resistencia a la corriente senoidal sobre un capacitor va a tender a 0, pero al inicio va a tener una resistencia muy alta, ¿ok? Ahí tenemos lo que sería nuestro modelo matemático para este circuito en serie del resistor capacitor, que ya lo vimos desde el tema 1. Buscando su función de transferencia, Ft, con ayuda de la transformada de Laplace, lo conseguimos de esta forma, Hs, la función de transferencia, que es igual a 1 entre la resistencia por la capacitancia por S más 1, ¿ok? Que vemos que este es el formato típico para aquellos sistemas de primer orden. Si cambiamos lo que sería la variable de S igual a J omega, es decir, pasamos al dominio del tiempo, bueno, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, cambiaría de esta forma, como se observa aquí en pantalla. Y luego podemos conseguir lo que sería el módulo, o bien la magnitud, que sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más y la frecuencia por la resistencia por la capacitancia, todo eso multiplicado y luego todo elevado al cuadrado. También tenemos un concepto que ya lo hemos visto con los anteriores videos, en el cual fue la frecuencia de corte, ¿ok? Más bien, en este caso es la velocidad de corte, ¿ok? Velocidad angular de corte, y que a su vez esto también se puede detallar a la frecuencia de corte, que sería igual a 1 entre tau,
la constante de tiempo, que es igual a 1 entre la resistencia por la capacitancia. Y obviamente tenemos la velocidad angular de corte, que sería igual a 2pi por la frecuencia de corte. Y despejamos ahí lo que sería la frecuencia de corte y se va a considerar cuando, o bueno, más bien va a tener el valor cuando sea el recíproco de 2pi por la resistencia por la capacitancia. También tendríamos la fase, que sería la tangente de phi, ¿ok? Que sería igual a menos la frecuencia, que diga la velocidad angular, por la resistencia, por la capacitancia, todo eso multiplicado entre sí, pero con un negativo. ¿Qué quiere decir al último esto? Bueno, ya despejamos ahí lo que sería phi con la tangente inversa. El negativo significa que está atrasada lo que sería nuestra salida respecto a la entrada. ¿Ok? Y eso pues se ve más que todo en el diagrama de Bott. ¿Ok? Ahí tenemos en primera instancia lo que sería la parte de la magnitud en decibeles en nuestro eje vertical, es decir, nuestra variable dependiente en magnitud en decibeles. Y también tenemos la fase en grados, que va desde 0, menos 10, menos 20 hasta menos 90. Y luego tenemos la frecuencia angular, o bueno, lo que sería la velocidad angular de radianes por segundo, en el cual pues ahí tenemos la escala logarítmica, ¿ok? Las décadas, 0.1, 1, 10, 100, ¿ok? Y aquí vemos que en la magnitud va a haber el cambio, donde estoy ahora con el puntero en verde. Por aquí se empieza lo que sería la frecuencia de corte, ¿ok? Es decir, aquí va bajando por lo que sería por década, 20, bueno, para el ejemplo típico, 20 menos 20 decibeles por década, ¿ok? Es la pendiente, por así decirlo. Y aquí se ve el cambio de fase que va desde 0 hasta lo que sería menos 90, ¿ok? Esa es la interpretación que se tiene que realizar, ¿ok? O más bien entender a partir de los diagramas de Bott. También tenemos el filtro pasabajas RL, que significa que es el resistor inductor, ¿ok? Obviamente va a cambiar la configuración en el anterior forma, que es el filtro pasabajas RC. Aquí teníamos el capacitor y acá teníamos el resistor. Ahora vamos a intercambiar. Acá sería lo que sería el inductor y aquí el resistor, ¿ok? Porque ambos, tanto el capacitor como el inductor, son almacenadores de energía y se van a comportar de diferente forma, ¿ok? Pero ambos almacenan energía. Ok, ahí vamos a ver cómo se comportan de acuerdo a la frecuencia que se le esté imponiendo. Y tenemos lo mismo, solamente que ahora, bueno, tenemos lo mismo en cuanto a la interpretación, ok, para el diagrama de Bott, pero aquí lo que va a cambiar es la reactancia, en lugar de ser capacitiva, es inductiva, ok, que sería igual a la frecuencia, o más bien la velocidad angular, por la inductancia. Y en lo que sería con la frecuencia sería 2pi por la frecuencia por la inductancia. Ahí tenemos nuestro modelo matemático de lo que sería para el voltaje del resistor y la entrada, ¿no? Voltaje sub 0. Buscando su función de transferencia Ft con la ayuda de la transformada de Laplace, tenemos esto. La función de transferencia sería Hs es igual a R entre L por S más R. Y si cambiamos lo que sería nuestro dominio del tiempo, más bien, sí, desde el principio tenemos el dominio del tiempo, lo convertimos al dominio S y luego el dominio S podemos colocarlo al dominio de la frecuencia, que sería igual a J por omega. En esta ocasión lo sustituimos correspondientemente y lo tenemos de esta forma, ¿no? Todavía no está en la forma estandarizada, es decir, la forma típica, pero por ahora lo podemos entender de esta manera. Y podemos encontrar lo que sería el módulo o la magnitud de nuestro de lo que sería nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia, que sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de todo este término, de 1 más la velocidad angular por la inductancia, todo eso dividido entre la resistencia y a su vez todo está agrupado elevado al cuadrado. Y también tenemos lo que sería nuestra velocidad angular de corte, que sería en este caso el recíproco de tau, es decir, de la constante de tiempo. Y a su vez ahí lo reemplazamos y al último nos da que es la resistencia entre la inductancia. ¿Ok? Y tenemos la velocidad angular de corte, que sería igual a 2pi por la frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte no es más que la resistencia entre 2pi por la inductancia. Tenemos la tangente, es decir, para ver la fase.
Y es casi similar porque también va a estar atrasada la salida respecto a la entrada. ¿Ok? Que sería menos la tangente inversa de la velocidad angular por la inductancia entre la resistencia. Y el diagrama de Bott es exactamente lo mismo. ¿Ok? No va a cambiar en absoluto. Ahora vamos a ver lo que sería el filtro pasa altas, que es en este caso RC. En este caso todos van a estar en serie para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Y vamos a quedar de esta forma. En comparación al filtro pasa bajas RC, en el cual pues aquí teníamos lo que sería el capacitor y acá el resistor. ¿Ok? Ahora van a intercambiar, ¿ok? Las posiciones. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos aquí es encontrar nuestro modelo matemático, que en este caso es el voltaje del resistor, como la variable de interés a modelar. Y tenemos aquí la derivada de la entrada, del voltaje de entrada respecto al tiempo. Luego lo que hacemos es buscar su función de transferencia con ayuda de la transformada de Laplace. Y tenemos HS, que es igual a S por RC entre 1 más S por RC. ¿Ok? Para que no tengamos ningún problema en esa parte. Y lo pasamos al dominio de la frecuencia. Una vez que lo pasamos, quedaría de esta forma y luego encontraríamos su magnitud o su módulo. También encontramos lo que sería la frecuencia de corte, la velocidad angular de corte, y pues ahí tenemos la frecuencia de corte que sería igual a 1 entre 2pi por la resistencia por la capacitancia. Ahora lo que va a cambiar aquí es la fase. La fase sería como phi más 90 grados igual a tangente inversa de la frecuencia angular, velocidad angular por la resistencia por la capacitancia, y despejamos a lo que sería phi. ¿Ok? Ahora no va a estar atrasada la salida respecto a la entrada, sino ahora va a estar adelantada la salida respecto a la entrada. ¿Ok? Por lo tanto, quedarían nuestros diagramas de esta forma. ¿Ok? Típicamente. Igual tenemos aquí el diagrama de magnitud en decibeles. ¿Ok? Y la fase. En esta ocasión la magnitud en esta parte base 0 no va a cambiar, pero de acuerdo a la frecuencia de corte va a cambiar aquí bruscamente. En la realidad sería como esta curva. ¿Ok? Pero esto es una aproximación asintótica que hemos estado mencionando en los anteriores videos, que es una aproximación lineal. Para hacer más, cuando se realizan exámenes o al momento de graficarlos, para que no se haga muy tedioso hacer la forma curveada, lo hacemos con aproximación asintótica. Sin embargo, pues con software ya para nosotros, de la comunidad de la UNAM, pues nos dan de forma gratuita el software de MATLAB, y por lo tanto ustedes pueden descargar y aplicar a través de nuestra ventana de comando, en el cual pues vamos a estar colocando el respectivo código para poder generar nuestros diagramas de Bott. ¿Ok? Y aquí se ve diferente a lo que vimos para el filtro pasabajas. ¿Ok? Que aquí se va a cambiar bruscamente desde 0 hasta lo que sería a 90 grados. ¿Ok? Y tenemos la parte real, que es la forma curveada, y la forma asintótica, que es a partir de líneas rectas. ¿Ok? Y vamos ahora también con el filtro pasaltas RL, es decir, resistor inductor. Igual en esta ocasión se cambiaron los lugares. Acá estaba lo que sería el inductor y acá estaba el resistor. Ahora va a cambiar. Aquí está el resistor y aquí ahora el inductor. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro modelo matemático, que en este caso es lo que sería en términos de la corriente del inductor y nuestra entrada. ¿Ok? Por lo tanto, buscando su función de transferencia con ayuda de la transformada de Laplace, tenemos que HS es igual a S por la inductancia entre la resistencia más S por L. Al cambiarla al dominio de la frecuencia nos quedaría de esta forma, y lo que sería el módulo, que sería igual a la frecuencia velocidad angular por la inductancia, todo se dividido entre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la frecuencia la velocidad angular por la inductancia, todo eso elevado al cuadrado. Ahí tenemos lo que sería nuestra velocidad angular de corte, que sería el recíproco de tau, y lo que sería la frecuencia de corte, que sería igual a la resistencia entre 2pi por la inductancia. Ahí tenemos también lo que sería la fase, que en esta ocasión también está adelantada. Entonces, por lo tanto, no va a cambiar este diagrama con lo que sería la configuración del resistor y capacitor en serie. Ahora sí vamos a llegar a lo que sería una interpretación más minuciosa, por así decirlo, de estos circuitos. ¿Ok? Los circuitos RC, frecuencias bajas y frecuencias altas. Para el filtro pasabajas RC
tendríamos de esta forma, como lo teníamos originalmente en el primer caso. ¿Ok? Ahí teníamos la reactancia capacitiva, que sería igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Qué va a pasar cuando la frecuencia es muy pequeña? Es decir, casi equivalente a 0. ¿Ok? Lo que va a pasar es que va a tener mucha resistencia lo que sería el capacitor. ¿Ok? Tiene una reactancia capacitiva muy alta, el cual va a arrojar como infinito. ¿Ok? Recordemos que esto es más matemático el concepto. Cuando algo se está dividiendo por más y más y más y más, va a tender a lo que sería, más bien, cuando se divide entre 0, algo que entre 0 se va a tender a infinito. ¿Ok? Y por lo tanto, esto lo que va a ocurrir es que se va a arrojar como un solo, más bien, va a equivaler como si estuviera un resistor aquí. Es decir, como si fuera otro resistor, pero con muchísima resistencia. Por lo tanto, recordemos que la corriente va a irse por el camino más fácil, por así decirlo, ¿ok? Donde haya menos resistencia. Por lo tanto, no va a tomar en cuenta este camino, ¿ok? La corriente, entonces solamente va a pasar por todo este camino, por así decirlo. Por lo tanto, quedaría de esta forma nuestro diagrama y por lo tanto tendríamos que el voltaje de entrada es igual al voltaje del resistor. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que está pasando todo normal, por así decirlo. Está pasando las frecuencias muy bajas. ¿Ok? Y bueno, ahí te vamos a traducir qué significan esas frecuencias bajas, por así decirlo, en el ámbito de una carrera que no está aquí en la UNAM, pero estaría en otras universidades de lo que sería ingeniería de sonido. ¿Ok? Que tiene mucho relación con la ingeniería eléctrica electrónica. Ahí pues se ve la parte de lo que serían pues sonidos ya sean agudos o graves. En este caso sonidos graves como voces muy graves o voces muy agudas. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que sería en esta ocasión para las frecuencias altas. ¿Ok? Igual tenemos el filtro pasabajas, RC, la reactancia capacitiva que sería igual a 1 entre el 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Qué va a suceder si la frecuencia tiende a infinito? Cada vez va creciendo, creciendo y creciendo. Cuando algo va creciendo en esta parte del denominador, esto va a tender a igual a 0. Es decir, se va a convertir en un hilo porque no va a tener mucha resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es simplemente un hilo, por así decirlo. ¿Ok? Y aquí inmediatamente vemos que el voltaje del resistor es igual a 0. ¿Ok? Porque luego está en la referencia. ¿Ok? Es decir, el lugar donde tenemos 0 volts. ¿Vale? Entonces el voltaje del resistor en ese punto, bueno, y al final es igual a 0. Es decir, ya no está pasando ahí corriente. Van de la mano. Vimos en los diagramas de Bott que en esta ocasión va bajando lo que sería los decibeles poco a poco a partir de la frecuencia de corte. ¿Ok? Y aquí se traduce más en los circuitos eléctricos, más evidente lo que está sucediendo. Vemos el filtro pasabajas RL, similar, pero es lo contrario. ¿Ok? Mucho lo opuesto. ¿Ok? Tenemos ahí lo que sería la reactancia inductiva, que sería igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando F es igual a 0? Pues nuestra resistencia al paso de corriente senoidal para un inductor, pues va a ser igual a 0. Entonces se va a convertir en un hilo, por así decirlo, un solo camino. Y por lo tanto, aquí vemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje del resistor. ¿Ok? Va a pasar lo que sería ese voltaje. Y en este otro caso, donde tenemos lo que sería ahora cuando la frecuencia es muy alta, pues la resistencia también va a ser muy alta. ¿Ok? Y eso que va a pasar, que ahí se va a cortar, por así decirlo, porque es como si fuera esta parte un resistor con una resistencia muy alta. ¿Ok? Y obviamente la corriente no va a permitir que pase. Entonces, por lo tanto, va a dejar un circuito abierto. Y por lo tanto, el voltaje del resistor simplemente va a ser igual a 0. ¿Ok? Y ahora vamos con los filtros pasa altas RC. ¿Ok? En el cual tenemos de esta forma nuestra configuración.
Y tenemos lo que sería nuestra reactancia capacitiva, que sería igual a 1 por 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Qué va a pasar cuando la frecuencia es muy baja, igual a 0? Pues obviamente nuestra reactancia capacitiva, es decir, la resistencia al paso de la corriente senoidal, va a ser infinito y por lo tanto va a ser un circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje del resistor va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la frecuencia en esta ocasión sea, o más bien que tienda a infinito? Va a ocurrir lo contrario. Va a generarse o más bien va a tener una resistencia muy baja, casi a 0. Por lo tanto, eso se va a convertir como si fuera un hilo. Entonces va a pasar ahí y va a ser un voltaje de entrada igual al voltaje del resistor. ¿Okay? De la entrada va a ser igual al voltaje del resistor. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nada más está dejando pasar a las frecuencias altas y a las frecuencias bajas no las deja pasar. ¿Ok? Igual va a consistir lo mismo para el filtro pasa altas de RL en serie. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra reactancia inductiva igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Qué va a pasar cuando la frecuencia tiende a, más bien cuando está cercana a 0? Pues lo que va a pasar es que la resistencia va a ser igual a 0. Y por lo tanto va a ser un solo hilo. Por lo tanto, ahí nuestro voltaje del resistor va a ser igual a 0. O sea, no está pasando nada ahí. ¿Y qué va a pasar cuando la frecuencia es muy alta? Pues la resistencia en esa ocasión va a ser muy alta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, va a ser un circuito abierto y por lo tanto, nuestro voltaje de entrada es igual al voltaje del resistor. Entonces, a comparación de lo que ocurrió con el filtro pasabajas, es que en el pasabajas va a dejar pasar lo que serían frecuencias altas, pero frecuencias bajas, pero frecuencias altas no las va a dejar pasar. Caso contrario con el filtro pasa altas, donde no va a dejar pasar las frecuencias bajas, pero sí va a pasar las frecuencias altas. Y bueno, eso más que todo va a ser la aplicación, o sí, tanto la interpretación ya lo vimos aquí, tanto en análisis de circuitos como los diagramas de Bott, ¿ok? Bueno, que tiene mucha relación con los diagramas de Bott. Y la aplicación, esta aplicación inmediata pues es en el sonido, ¿no? El sonido es una onda que se propaga en un medio que para el ser humano lo percibe con el oído y así la frecuencia define el tono, ¿ok? Entonces tenemos el tipo de sonido, graves, medios y agudos. La frecuencia aproximada que diga son de 20 a 250 Hz. Es como se mide la frecuencia para los sonidos. 250 a 2000 Hz y de 2000 a 20000 Hz sería para los agudos. Una sensación auditiva que ustedes pueden estar denotando es en este caso para los graves una voz masculina. Es de hombres. ¿Ok? Medios pues sería una voz normal, ni tan masculina ni tan femenina. Y lo que sería muy agudos, en la mayoría, sería una voz femenina. Entonces, por lo tanto, ahí podríamos distinguir entre esas entre estos tres tipos de sonido y sus frecuencias aproximadas. ¿Ok? Un filtro pasabaja solo dejará pasar frecuencias bajas y elimina las frecuencias altas. En cambio, un filtro pasa alta solo dejará pasar frecuencias altas y atenúa o elimina. Bueno, entre las dos, atenúa y elimina, es decir, no inmediatamente las elimina, las va bajando poco a poco, por así decirlo, hasta que desaparezcan las frecuencias bajas. Esto anterior se puede observar muy bien en la magnitud, donde el pasabajas en el diagrama de Bott va disminuyendo de menos 20 decibeles por década desde la frecuencia de corte hasta eliminarlo. El pasa alta sucede lo opuesto, va aumentando de 20 decibeles por década desde la frecuencia de corte hasta tener las frecuencias deseadas. En cuanto a la fase, el desfase se puede observar como una distorsión ligera, eco, cancelaciones, cambio de timbre, pero esto no se verá afectado para sistemas simples de RC y RL. Eso se va a ver más afectado para aquellos sistemas muy complejos o ya a partir de los de segundo orden, ¿ok? Y aquí, bueno, si a lo mejor no han tenido todavía estas materias de acústica y óptica, pues obviamente aquí podemos ver a las definiciones muy rápidas de lo que sería tono, que es la altura del sonido, es decir, se relaciona con la frecuencia, el timbre, forma del sonido, relaciona con su representación gráfica, si es del tipo senoidal, por ejemplo, la mayoría de los sonidos que podemos encontrar, ¿ok? O más bien con picos, ustedes han visto pues lo que sería el espectro del sonido, cuando por ejemplo se ven luego en videos de electrónica,
que se ve pues el espectro, ¿no? Cómo se va generando todo el sonido. ¿Ok? Esa es la representación gráfica y tiene que ver con el timbre. Y la intensidad es la fuerza del sonido. Se relaciona con su magnitud en decibeles. Y bueno, esto es la parte de la interpretación y lo que sería la aplicación de los diagramas de Bode. Ustedes también lo podrían extender hacia los demás sistemas que hemos estado desarrollando, los sistemas térmicos, los sistemas mecánicos translacionales, rotacionales, etcétera. ¿Ok? No hay tanto problema. Es más que todo, aquí el problema es detallar este tema con los sistemas eléctricos y ustedes lo pueden extender, que de hecho esto se va a ver para los ejercicios que se van a estar subiendo para este subtema. Y si existen más dudas precisas, ustedes pueden consultar la siguiente bibliografía, la de QO, Sistemas de Control Automático, Ogata, Sistemas Dinámicos, Bolton, Ingeniería de Control, y lo que sería DORF, Sistemas de Control Moderno. ¿Ok? Y bueno, con esto hemos finalizado pues ya con todo el curso de modelado de sistemas físicos, el cual ustedes ya pueden ser competentes para lo que sería sus siguientes materias, que inmediatamente para los mecánicos sería instrumentación y control. Para los mecatrónicos, creo que si no mal recuerdo, lo separan, que sería instrumentación y luego control automático, creo que así se llama. Ustedes pueden, a partir de ello, con todos estos antecedentes, reforzar algunas ideas e ir hacia el camino de la automatización, porque esto todo va dirigido hacia esa parte. Entonces pues es muy importante conocer toda esta parte de sistemas físicos. Y bueno, hemos finalizado con este curso y muy pronto se va a estar subiendo lo que sería algún curso de lo que sería instrumentación y control, y luego nos vamos a lo que sería automatización industrial, ¿vale? Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar o avisar en ese instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.